Bueno, gente linda, como estamos hablando de filosofía, y yo les dije más o menos lo que es a grandes rasgos la filosofía y la libertad, tenemos que ver que la libertad, como yo les dije, se da en los individuos. Ahora, para entender lo que es el individuo, vamos a tener que entender también lo que es la propiedad, vista desde el punto de vista que le importa al individuo, obviamente. A ver, si nosotros buscamos la etimología de la palabra individuo, vamos a encontrar que básicamente el individuo es indivisible. O sea, es lo menos, digámoslo de cierta forma, la porción más chica en que tú puedes dividir la sociedad. Entonces tú, en toda la sociedad, si empiezas a separarla, puede ser por distintas características, vas a llegar a un momento en que ya no puedes dividir el último elemento. Eso seríamos nosotros. Ahora, vamos a tomar, nosotros de todas maneras, este individuo, vamos a tomar otra visión, que es una visión psicológica, que dice que el individuo, dentro de la sociedad, se caracteriza porque es, por ejemplo, único e irrepetible. Y vamos a ver que el individuo estaría formado básicamente por tres componentes, que son el biológico, el psicológico y el social. Nosotros, si empezamos a ver entonces estos tres componentes, nos vamos a dar cuenta que el biológico, el componente más básico, el sustrato que a nosotros nos sujeta, es el cuerpo, lo orgánico. Lo biológico, pues bueno. Y lo biológico, básicamente, alguien me va a decir, bueno, está dado por los genes que te heredaron tus padres. Y esto vamos a ver en todo caso que obviamente se va a ir complementando con, por ejemplo, la comida que ingerimos, que nos va a hacer engordar, nos va a hacer crecer, nos va a hacer desarrollarnos, en medida de que no hacemos caca, porque el desecho lo botamos, obviamente. Y vamos a ver que nosotros tenemos también, con este seso que nos da la naturaleza y la genética y la comida, tenemos lo psicológico. Y lo psicológico básicamente son nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros razonamientos, que se producen por sinapsis en el cerebro, en la masa encefálica. Bueno, pero acá yo voy a encontrar que hay una weadita en lo psicológico de inmediato. Po. ¿En qué idioma pienso? ¿Cuáles son más o menos mis esquemas valóricos? Po? ¿Cuáles son mis figuras de apego? ¿Cuáles son mis puntos de referencia intelectuales, afectivos? Y todo eso es social. Entonces lo social, y miren que todavía ni salgo de mi cuerpo, ni salgo de mi pensamiento, y ya tengo lo social metido. Po. Y aparte vamos a ver que vivimos en cierto tipo de casas, nos transportamos en cierto tipo de micros, camiones, autos, carretones a pata, porque es según nuestro contexto social. Nosotros entonces vamos a ver que lo social es indisoluble con el individuo. El ser humano es gregario. Acá vamos a tener una diferenciación entonces porque, como hemos dicho, está Darwin, que dice que el ser humano básicamente es un hueón que se puede empezar a desarrollar según su mayor adaptabilidad y puede sobresalir en un grupo. Y obviamente aquí se justifican los que piensan que puede dominar este grupo. Pero está la visión de Kropotkin, que dice que en realidad tienes que trabajar en equipo porque si no estás cagado. Un bebé yo lo dejo solo y muere. Pues bueno. Entonces, nosotros vamos a ver que el ser humano, de partida, es gregario. No hay cómo salirse de esto. Ahora, nosotros dijimos que la libertad tenía que ver con que tú no tengas ningún tipo de coerción, que tú no seas obligado a hacer algo por este grupo. No estoy diciendo que no tengas que seguir alguna indicación, que no tengas que respetar alguna decisión grupal, porque eso es parte de la vida social. Pero entonces vamos a hablar de la propiedad. ¿Por qué yo tengo o no tengo que hacerle caso a alguien? Aquí vamos a ver que la propiedad ha venido en discusión desde mucho tiempo. Hay algunos que dicen, por ejemplo, que el ser humano es dueño absoluto de él y de sus hijos. Según los liberales más radicales, uno podría vender a sus hijos o podría dejar de darles comida porque no está en tu obligación alimentar a otro. O que el niño de 6 años ya sería capaz de valerse por sí mismo o decidir si quiere vivir con su familia o no. Cosas que en la vida social nosotros vamos a ver que son estupideces.
Hay otros liberales que son un poco más moderados, pero siguen insistiendo en que el individuo es lo importante y no la sociedad. Una postura más o menos similar a la que planteaba, como dije en otro video, Margaret Thatcher, que hablaba de la sociedad de los 2 tercios, donde había que preocuparse de 2 tercios seleccionados y dejar a uno de los viejos, los enfermos, los lisiados, todo eso como basura que sean desechables. Bueno, propiedad. ¿Qué es tuyo? Lo primero que vamos a ver que sería tuyo, eres tú, tu cuerpo. Según algunas visiones, tú deberías ser capaz de vender incluso tu cuerpo sin ningún tipo de problema. Bueno, tú también serías dueño de las cosas que tú transformas dentro de la sociedad. O sea, si tú creas algo, tú serías dueño de ese algo. Ok, yo defiendo, de hecho, la propiedad. Yo creo en la propiedad privada. Pero creo que debe haber un límite. No es necesario, creo yo, un Estado. Yo creo que es bueno tener tus cosas. Me gusta tener una casa distinta a las otras. Si es que hago un mueble que sea distinto a los otros. Me gusta vestirme con ropa diferente. Me gusta escuchar una música que no sea igual a la que escuche todo el resto. Creo que la individualidad, que no quiere decir independencia del grupo, pero quiere decir que seamos individuos, es necesaria. Ahora, ¿qué pasa con el liberalismo económico, transformado en neoliberalismo, en capitalismo salvaje? ¿Qué pasa con la propiedad privada? Tenemos que ver que el objetivo principal del capitalismo salvaje es la acumulación y justificar la acumulación. Pero cuando tú ves que alguien acumula demasiados bienes, va a empezar, quizás inconscientemente, quizás accidentalmente, a invadir el espacio del otro. El liberalismo, dijimos que una de sus principales máximas es que tu libertad termina donde empieza la del otro. Pero las grandes empresas tiran sus riles a los ríos. Los riles, los residuos industriales líquidos, los tiran a los ríos. Y con eso transgreden mi libertad de bañarme en el río. Y algunas empresas tiran sus gases al aire. Y con eso invaden o frenan mi libertad, coartan mi libertad de respirar aire limpio. Entonces yo voy a ver que la excesiva acumulación de bienes coarta sí o sí la libertad de los otros. Ahora, la propiedad, estamos hablando del individuo y su propiedad. Vamos a tocar otro punto. ¿Qué pasa con la propiedad intelectual? Porque ahora, por ejemplo, muchos de los empresarios que realmente no saben hacer nada manual, en la práctica no hacen nada manual, solamente se supone que piensan, especulan, crean negocios, crean ideas. ¿Hasta dónde es importante la independencia y la propiedad intelectual? Lo menciono porque si una persona crea un medicamento, se supone que está bien, trabajó en ese medicamento, hizo un esfuerzo, debe ganar algo. Pero ¿hasta dónde? ¿Dónde está el límite del premio por la libertad individual? ¿Acaso la sociedad le está comprando gratis porque esa persona lo creó de la nada? Se supone que esa persona tuvo educación básica. Se supone que esa persona caminó por calles públicas. Se supone que esa persona ocupa un idioma social. Se supone que esa persona va a vacacionar a algún lugar que otra gente descubrió antes como un lugar grato. Se supone que esa persona, hasta para haber aprendido a socializar, interactuó con otra gente. Eso no se lo cobra la sociedad, no se lo cobra el grupo. Entonces, ¿cuál es el límite para ganar? O sea, yo me fijo, por ejemplo, acá en Polonia, voy a dar un ejemplo terrible concreto. Un ejemplo terrible concreto. Acá en Polonia las micros tienen como el 60 o quizás el 70% del espacio de los asientos marcados con una etiqueta que dice que son o para lisiados, o para enfermos, o para embarazadas, o para ancianos. ¿Cachai? Ahí tú ves que yo, en mi libertad de sentarme donde se me cante el ojete, tengo que preocuparme de la sociedad, mi límite, ¿cachai? Porque ser libre en sociedad conlleva una responsabilidad.
¿cuál es la responsabilidad de los empresarios para con la sociedad? Que dan trabajo. Eso es una mentira, lo hemos visto de distintas maneras en la realidad. Cuidar el medio ambiente. ¿Cachai? Entonces, hemos visto, el individuo es indivisible, es único, es irrepetible, es biopsicosocial porque tiene estas tres características que no se pueden dividir en el ser humano, al menos en el individuo humano. Ahora, vamos a ver que el individuo tiene propiedades partiendo por su propio cuerpo. Y puede tener propiedades según lo que transforme o invente del medio ambiente. Aquí yo creo que es importante detenerse. Porque si nosotros vamos a crear un mundo nuevo que llevamos en nuestros corazones, tenemos que ver dónde está el límite de la avaricia. ¿Cachai? Entonces, nosotros también tenemos que ver dónde está la gratitud al grupo. Cómo se cumple esto que hablamos en otro momento del contrato social. Y nosotros vamos a ver que acá, para vivir en sociedad, vamos a tener que encontrar entonces la moral. Pero de la moral les voy a explicar en otro video, donde quizás alcancemos a hablar también de la necesidad de respetar a la tierra o a los animales como individuos. No estoy seguro si es que me acuerde, pero bueno, eso es un punto también que le vamos a dar quizás a los veganos y a todos los chicos que están más pegados en el ámbito ecológico, que obviamente es una lucha importante. Llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones, no lo olviden.